Caacupé ya se prepara para recibir a miles de personas, como es costumbre cada 8 de diciembre. De hecho, algunas personas ya adelantaron su peregrinaje y llegaron este fin de semana a la Villa Serrana. Como cada año, la ciudad de Caacupé se convierte en la capital religiosa de nuestro país, ya que el 8 de diciembre miles de fieles llegan hasta este lugar para adorar a la Virgen de Caacupé. Red Guaraní llegó hasta este lugar para ver cómo se está preparando esta ciudad para recibir a la mayor afluencia de personas en todo el año. De todos los rincones de nuestro país, en bicicleta o con niños en brazos, peregrinando o en vehículos, llegan hasta Caacupé, los fieles a la Virgen, quienes esperan que la patrona de nuestro país les cumpla sus deseos o para agradecerle por los favores recibidos. ¿Cómo estamos? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuántos kilómetros más o menos es de ahí? ¿Vos kilómetros da? 358. ¿A qué hora salieron para llegar ahora? Ya llegaron hace rato. Ayer, el jueves a las 5 de la tarde. ¿Salieron? Sí. No, yo tengo una promesa que tengo que terminar mi estudio en la facultad. ¿Qué estás siguiendo? Administración de empresa. ¿Y cuánto te falta? 3 años me falta. Entonces le estabas pidiendo a la Virgen que te complete. Sí, que me ilumine para ir en buen camino. Y tenemos que dejar de ser ingratos con la Virgen y con Dios mismo, porque somos bastante ingratos. Realmente cuando tenemos problemas nada más venimos y después el resto cuando estamos en gracia no acudimos a Dios. Este fin de semana la lluvia no atajó a los peregrinantes, pero sí redujo el calor intenso que suele registrarse en esta época del año. Médicos recuerdan las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de caminar bajo el sol por varios kilómetros. Ahora, por ejemplo, tuve 2 casos que comentó una criatura que comió empanada y empezó a tener náuseas y dolor de estómago. O sea, hay que ver que la comida que se consume... Hay que atender bien qué clase, el lugar, toda la higiene es lo principal. ¿Hay horas específicas para que la gente camine también, sobre todo cuando hace calor, evitar ciertas horas o cuál es la situación? Lo importante es evitar las horas, ¿verdad? Tempranito y después que descansen ¿cómo te voy a decir? De siesta, ¿verdad? Que descansen un poquito y después que vuelvan a caminar a partir de las 3, las 4 por ahí. O sea, el horario del mediodía. Al mediodía es como que hace mucho calor. Sobre todo con criaturas pequeñas. Sí, criaturas pequeñas y también las embarazadas que están viniendo. Eso que no tenía que venir, pero están viniendo a pie. Hasta 4 millones de personas suelen llegar hasta la Basílica a partir de diciembre. La policía estará acuartelada a partir del 6 de este mes y sus autoridades afirman que quienes no cumplan con las normas establecidas podrían verse en problemas. Y está prohibido la aportación de armas de fuego, como así arma blanca. Está prohibido el consumo de bebida alcohólica en los alrededores y más todavía lo que en el predio de la Basílica, la explanada y en el interior. Eso se está controlando muy estrictamente. Ya tuvimos varias personas que fueron sorprendidas ingiriendo bebida alcohólica y que fueron trasladadas hasta la comisaría. Los comerciantes también están listos para recibir a los fieles. Este fin de semana, a pesar de la lluvia, se registraron buenas ventas. Diferentes precios tenemos. ¿Qué, por ejemplo? De 10.000, está de 20, de 100, de todos los precios tenemos. Variedad, empieza a partir de 5.000. ¿Y qué tal? ¿Ya está llegando la gente? ¿Ya hay movimiento? Claro que sí, muchísimo movimiento hay. A pesar del día un poco nublado, lluvioso que tenemos. Igual nomás. Igual nomás la gente que tiene fe igual viene. Quédense con nosotros en Red Guaraní para obtener toda la información respecto a la festividad de Caacupé. Con imágenes de Andrés Zárate desde la ciudad de Caacupé. Informó para Red Guaraní Mauricio Durán.